Bien, entonces vamos a empezar con este ejercicio. Em, de mostrar esta desigualdad. Entonces el ejercicio nos dice que si el módulo de z es igual a 1, mostrar que se cumple esta desigualdad. Para eso vamos a usar las desigualdades que ya les mostré antes, ¿no? Entonces, en primer lugar, observamos que z cuadrado menos 3, usando la desigualdad triangular, ¿sí?, es menor o igual que módulo de z cuadrado más módulo de menos 3. Estoy usando esta, ¿verdad? O esta, más directamente, pero es exactamente esta usando más menos z2. Entonces, yo sé que z cuadrado menos 3 es menor o igual que módulo de z cuadrado más módulo de menos 3. Y el módulo de menos 3, que es un número complejo, sería la parte real al cuadrado, raíz cuadrada de parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿verdad? Y la parte imaginaria es 0, entonces sería raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, que es el valor absoluto de menos 3, que es 3, ¿verdad? Y en este caso vamos a usar una de las propiedades que vimos, que el módulo de z cuadrado es igual al módulo de z elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Y bueno, como el módulo de z es igual a 1, entonces tenemos que esto es menor o igual que 4, ¿de acuerdo? Por otro lado, también tenemos que vamos a usar esta desigualdad, esta, que el valor absoluto del módulo de z1 más el módulo de z2 es menor o igual que el módulo de z1 más z2. Entonces, lo primero que hago es escribir esto como z cuadrado más menos 3, ¿sí? Entonces, yo sé que esto es mayor o igual que el valor absoluto de módulo de z cuadrado menos el módulo de menos 3. El módulo de z cuadrado, usando la misma propiedad que vimos acá, sería el módulo de z elevado al cuadrado, ¿verdad? Como el módulo de z es 1, eso me quedaría igual a 1. Y el módulo de menos 3, pues es 3. Entonces, esto me queda menos 2, y valor absoluto de menos 2 es 2. Entonces, 2 es menor o igual que z cuadrado menos 3, pero nosotros queríamos probar esto, ¿verdad? Sin embargo, no hay ningún problema, porque si 2 es menor o igual que esto, 1 también es menor o igual que esto, ¿de acuerdo? Entonces, así vemos que se cumple. 1 es menor o igual que esta expresión, y esta expresión es menor o igual que 4. Entonces, así hemos comprobado esta desigualdad. ¿Está claro eso? Sí. Muy bien. Vamos a hacer una más. Vamos a encontrar, bueno, dos más. Vamos a encontrar una cota superior para el módulo de esta expresión. Más adelante vamos a usar esto para encontrar cotas de integrales, ¿verdad? Bien, pero ahorita vamos a encontrar una cota superior para el módulo de 3z cuadrado más 2z más 1. Aquí todos ya sabemos que es una cota superior, ¿verdad? Es un número que es mayor o igual que, o dado un conjunto, una cota superior para ese conjunto es un número tal que ese número es mayor o igual que cualquier otro número en ese conjunto, ¿verdad? Sí, pero si alguien tiene alguna pregunta sobre qué es cota superior, me lo puede decir, no hay ningún problema. Bien, entonces yo tengo aquí el módulo de esto y me están dando esta restricción de que el módulo de z es menor que 1. Y lo único que voy a usar yo aquí es la desigualdad triangular. Entonces, yo tengo que el módulo de 3z cuadrado más 2z más 1 es menor o igual que el módulo de cada uno de ellos por separado.
Si yo luego uso la propiedad de que el módulo de una multiplicación es la multiplicación de los módulos, me queda así. Módulo de 3 por el módulo de z cuadrado. Y luego utilizo la propiedad acá, ¿verdad? Y acá también el módulo de una multiplicación es la multiplicación de los módulos. Entonces tengo más módulo de 2, el módulo de z, más el módulo de 1. El módulo de 3 es 3, el módulo de 2 es 2, el módulo de 1 es 1, ¿verdad? Y resulta que como z es menor que 1, entonces significa que esta expresión es menor que 6. Porque los valores que me van a dar aquí, eh, a multiplicar 3 por un número que es menor que 1, me va a quedar algo menor que 3, ¿no? Multiplicar 2 por un número que es menor que 1, me va a quedar algo menor que 2. Entonces, esto que está acá va a ser menor que 5. ¿Sí? Va a ser menor que 5. Y si a eso le sumo 1, eso va a ser menor que 6. Entonces, muy bien. ¿Talo tiene alguna pregunta? Pero Z, entre que puede ser negativo, ¿no? ¿Verdad? Es que z es un número complejo. Entonces, cuando hablamos de números complejos, podemos decir que la parte real es negativa o la parte imaginaria es negativa. No se habla directamente de que es un número complejo negativo o positivo. Ujú. Ajá, pero lo que nos está diciendo acá es que el módulo de z es que es menor que 1. Y el módulo de z no puede ser negativo. No sé si por ahí va su pregunta. Sí, sí. Bien, entonces el módulo de z no puede ser negativo. Y si fuera negativo, pues no habría problema, siempre sería menor que 6, pero no puede ser negativo. No puede ser. Pero si vemos que es estrictamente menor que 6, ¿verdad? Porque incluso podríamos ponerle menor o igual que 6. Pero de hecho es estrictamente menor que 6 porque este es estrictamente menor que 1 y este es estrictamente menor que 1. Entonces, una cuota superior para el módulo de esta expresión es 6. ¿Está claro ese problema? Bien, como les dije, mañana les voy a responder esas preguntas, ¿verdad? Mañana las voy a responder respecto a la clase. Bien, vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a encontrar una cota superior para el recíproco del módulo de z a la 4 menos 5z cuadrado más 6 si el módulo de z es igual a 2. O sea, vamos a encontrar una cota superior, pero para el recíproco del módulo. No para el módulo, sino para el recíproco del módulo. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que vamos a ver es que yo puedo factorizar esta expresión de esta manera. Z a la 4 menos 5z cuadrado más 6 la puedo factorizar de esta manera. Entonces, lo que voy a hacer ahora es separar cada uno de estos dos. Bueno, si yo tengo el módulo de esto, es tener el módulo de esto, ¿verdad? ¿Sí? Tener el módulo de esta expresión es tener el módulo es exactamente lo mismo, solo que ha factorizado. Entonces, yo puedo tener aquí, como es el módulo de una multiplicación, entonces eso es igual a la multiplicación de los módulos. Lo que voy a hacer es analizar cada uno de los factores por separado. ¿De acuerdo? Vamos a analizar cada uno de los factores por separado eh, a ver qué tal. Aquí vamos a usar algo que
seguramente ustedes ya usaron, pero lo vamos a recordar. Es que si yo tengo, por ejemplo, que X es menor que Y, menor o igual que Y, al momento de encontrar los recíprocos, ¿sí? Esa desigualdad va a cambiar, ¿verdad? 1 entre X va a ser mayor o igual que 1 entre Y. ¿De acuerdo? Porque este denominador es más pequeño que este denominador va a ser más pequeño que este. Entonces, claramente este va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a usar. Lo que voy a hacer es encontrar una cota o algo, sí, una cota inferior para cada uno de los factores. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que esto es mayor que esto y esto es mayor que esto. Y lo que usamos aquí es esta desigualdad, esta, la del valor absoluto. Entonces yo tengo que el módulo de z cuadrado menos 3 es mayor o igual que el valor absoluto de z cuadrado menos 3. Aquí, si quieren, pueden escribir antes z cuadrado más menos 3, porque allá es una suma, ¿verdad? En la fórmula vemos que es una suma. ¿Sí? Acá. Pero no hay ningún problema porque hacerlo directo, porque esto se puede escribir como z cuadrado más menos 3. Entonces, esto es mayor o igual que el valor absoluto de la resta de estos módulos. Y otra vez vuelvo a usar la propiedad de que el módulo de z cuadrado es igual al módulo de z elevado al cuadrado. El módulo de menos 3 es 3. Y como el módulo de z es igual a 2, nos están diciendo en el ejercicio, entonces aquí tengo que esto es 4. 4 menos 3 me da 1. Entonces yo sé que esto es mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Bien. Luego, para el otro factor, z cuadrado menos 2, puede hacer lo mismo. Y tengo que el módulo de z cuadrado menos 2 es mayor o igual que el valor absoluto de módulo de z cuadrado menos el módulo de menos 2. Hay una explicación de acá, ¿verdad? Puedo usar la propiedad y tengo que, entonces que esto es mayor o igual que 2. ¿De acuerdo? Este factor es, el módulo de este factor es mayor o igual que 2. Bueno, eso es lo que les había explicado antes, ¿verdad? De que el módulo de esa multiplicación es la multiplicación de los módulos. Entonces, si yo tengo que este es mayor o igual que 1 y este es mayor o igual que 2, entonces al multiplicarlos, yo sé que esto va a ser mayor o igual que 2. ¿De acuerdo? Esta multiplicación de estos dos módulos va a ser mayor o igual que 2. Por lo tanto, entonces, el recíproco del módulo de esa expresión sería esto, 1 sobre el módulo de z a la 4 menos 5z cuadrado más 6, que es igual a 1 sobre esta multiplicación de módulos, sería menor o igual que 1 medio. ¿Sí? Aquí esto es mayor o igual que 2, pero recuerden, cuando hacemos el recíproco, esto, el recíproco de este es menor o igual que el recíproco de este. O sea, esto que les expliqué acá. Entonces, una cota superior, ¿verdad? Hay infinitas. Una cota superior parece el recíproco de este módulo es 1 medio. Otra cota puede ser 1, por ejemplo, o 2, o 100, pero claro, esta cota es un poquito más útil, ¿verdad? Está más cercana. Eh, no hemos probado que es la mínima cota superior, pero es más cercana que 1, por ejemplo. Bien, ¿está claro este problema? Sí. Bien. Bien, continuamos entonces y esta es la sección 1.3. Vamos a usar ahora
los complejos, pero en forma polar. Forma polar. Es muy útil esto, muy útil. Y bueno, entonces, lo que vamos a hacer es que el plano complejo, suponiendo que este es el plano complejo, este es el eje real, este es el eje imaginario. Para usar las coordenadas polares aquí, pues es el 0 más 0i sería el origen, ¿verdad? O polo. Y bueno, el eje x positivo sería el eje polar. El eje real, la parte positiva del eje real, sería el eje polar, ¿verdad? Tal y como hemos usado en, antes las coordenadas polares, ¿verdad? Pero van a haber algunas cosas bien interesantes respecto a los números complejos y las coordenadas polares. Bueno, como z es x más y, ¿verdad? Z es x más y, x, y ya en coordenadas polares, x va a ser r coseno de teta. Y es r seno de teta, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que z va a ser r coseno de teta más i r seno de teta, o lo que es lo mismo, r por coseno de teta más i seno de teta. ¿De acuerdo? Em, lo, en cálculo 2 quizás vieron que r se podía tomar como negativo, ¿verdad? Pero en este curso vamos a tomar la convención de que r es no negativo. ¿De acuerdo? Que r es no negativo. Entonces, en ese caso, el módulo del número complejo va a coincidir con R, ¿sí? Con R. Eso es porque si ustedes si calculan el módulo, pues aquí tendríamos módulo de R por el módulo de esto, ¿verdad? El módulo de esto siempre va a ser 1, porque me quedaría coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Eso es 1. Entonces, el módulo de z sería R. ¿Sí? Y R es un número real, ¿verdad? ¿Sí? R es un número real, entonces el módulo de R sería R. Entonces, claro, todos estos son números reales porque teta está en radianes, ¿verdad? Teta tiene que estar en radianes, los ángulos. Entonces son números reales. El ángulo teta va a ser llamado un argumento, así le vamos a llamar al ángulo. Sí, le vamos a llamar argumento. De ahora en adelante, cuando yo les diga argumento, saben que es el ángulo del número complejo. ¿Sí? Y ese ángulo va a estar denotado por, así lo vamos a escribir, argumento de z. ¿Sí? Voy a usar teta o argumento de z, cualquiera de los dos. Notemos también de que le llamamos un argumento, ¿de acuerdo? Un argumento. Bueno, antes de continuar, solo observemos de que se puede usar las coordenadas polares porque si yo tengo un número complejo por acá, es como tener un par ordenado, ¿verdad? Un par ordenado. Claro, yo puedo calcularle el módulo como ya vimos y ahora puedo calcularle también el ángulo con la parte positiva del eje real, ¿verdad? Entonces, incluso dijimos que lo podemos ver como vectores y todo eso, ¿no? Entonces, esta sería como la dirección. Entonces, por eso es que no hay ningún problema. Bueno, como les decía, el argumento, aquí digo que es un argumento de z, porque, por ejemplo, si aquí este ángulo fuera de pi tercios, digamos, al dar una vuelta completa, voy a tener otro ángulo, sería 8 pi tercios, ¿verdad? 8 pi tercios. Si no me equivoco, vamos a ver. No, 7 pi tercios.
7 pi tercios, y así, ¿verdad? Voy a tener infinitos, o si voy en la dirección contraria también. Tengo infinitos ángulos. Entonces, un argumento. Por eso se dice un argumento. Hay infinitos argumentos. Y esto va a ser bien importante de ahora en adelante porque vamos a tener varias funciones multivaluadas en las que hay que tener cuidado de que tenemos infinitos valores por una función, dependiendo del argumento, ¿verdad? Pero vamos a trabajar también con un argumento al que vamos a llamar el argumento principal. Ese argumento tiene que estar entre menos pi y pi. Para que sea argumento principal, tiene que estar entre menos pi y pi. ¿De acuerdo? Sin incluir menos pi. Sin incluir menos pi. Pero sí podemos incluir a pi, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el argumento principal. Esto va a ser bien importante también, por favor, pónganle atención a esto cuando sea argumento principal o simplemente sea un argumento, porque más adelante, por ejemplo, cuando veamos el logaritmo natural complejo, o logaritmo complejo, va a ser bien importante saber cuándo estamos usando el argumento principal, cuándo no. De hecho, le llamamos logaritmo principal cuando usamos argumento principal. Es una función multivaluada, tiene infinitos valores. Entonces, esto, aunque quizás lo vean trivial ahorita, es muy importante distinguir cuándo es el argumento principal y cuándo no. Pero es bien sencillo, ¿verdad? Tiene que estar entre menos pi y pi. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a escribir este número complejo en forma polar. ¿Sí? Siempre hay que tener cuidado, porque nosotros vamos a usar la tangente inversa, ¿no? Vamos a usar la tangente inversa para poder... Siempre hay que tener cuidado de ver en qué cuadrante está, para ver realmente cuál es el argumento. ¿De acuerdo? Primero vamos a usar un argumento no principal. ¿De acuerdo? Y después vamos a usar el argumento principal. Bien, entonces, R va a ser el módulo. ¿De acuerdo? R va a ser el módulo. Entonces, para calcular R simplemente vamos a calcular el módulo acá, que es parte real al cuadrado, más parte imaginaria al cuadrado, y eso me da 4. Eso me da 4. A ver, 4 más 4 por 3, sí, da 16, raíz de 16, 4. Ahí está. Y el ángulo nos da pi tercios, ¿verdad? Al dividir, ya saben ustedes cómo encontrar eso, sería dividir y entre x, ¿de acuerdo? Sería dividir y entre, o la tangente inversa de y entre x. Tangente inversa de y entre x. Entonces, tangente inversa de raíz de 3, me queda pi tercios. Ahora, ese no es el ángulo, ¿verdad? Ese no es el ángulo, porque si nosotros observamos, este número complejo está en el tercer cuadrante, ¿de acuerdo? Ese número complejo está en el tercer cuadrante. Entonces, como les digo, siempre hay que tener cuidado con eso. Entonces, el ángulo de referencia sería pi tercios, ¿verdad? Esto es de 110, pero de 111. Perdón. Entonces, el ángulo aquí realmente sería desde acá, perdón, desde acá hasta acá. Entonces sería pi más pi tercios. O sea que el ángulo sería de 4 pi tercios. ¿De acuerdo? Ese sería el ángulo. Entonces aquí tengo el ángulo o el argumento. El argumento es 4 pi tercios. ¿Sí? Y claro, yo... Ajá, Ay, disculpe que lo interrumpa. no se preocupe. Pueden interrumpir Y si lo que hubiera necesiten. sido menos raíz de 3, Si hubiera sido menos raíz de 3, hay que tener cuidado, porque puede hacer que la parte imaginaria sea positiva, y en ese caso estaría, ¿en qué cuadrante? en el segundo.
En el segundo. Creo. Sí, en el segundo. Creo que daría menos pi tercios, creo que daría. Entonces siempre habría que tomar, sería pi medios más pi tercios. Bueno, habría que ver cuánto da. Creo que da negativo. Pero el detalle es ese, que estaría el- en el segundo cuadrante, ¿verdad? Entonces a pi habría que restarle pi tercios. ¿De acuerdo? Sí, por otro lado, si la parte real fuera la positiva, entonces estaría en el cuarto cuadrante, ¿verdad? En ese caso, pues, podríamos decir que es 2pi menos pi tercios, o menos pi tercios, también, cualquiera de los dos. No sé si eso está claro. O sea, dependiendo hay que analizar bien la parte real y la parte imaginaria, ¿verdad? En este caso, tanto parte real como parte imaginaria son negativas, por lo tanto, el tercer cuadrante. ¿Sí? Y por eso queda que el ángulo es 4pi tercios. No sé si quedó claro eso. Sí, sí, todo claro. Muy bien. Entonces, el número complejo yo lo puedo escribir de esta manera. Uy, qué feo está esto. Permítame. Sería 4 por coseno de 4pi tercios más y seno de 4pi tercios. Pero, permítame. Solo permítame corregir esto. Así. Entonces queda así, ¿verdad? 4 coseno de 4pi tercios más y seno de 4pi tercios, que es la forma en que se escribe. Una pregunta, Ujú. siempre va a ser ahí 4. El módulo sí, Ah, ese no cambia. ok. El que va a cambiar es el argumento. Yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, ¿qué otro argumento podría tener aquí? 4pi tercios más 2pi sería 10pi tercios, ¿verdad? Ujú. 10pi tercios es otro argumento. Ah, Y ok. perfectamente lo puedo escribir, no hay ningún problema. Ahora, si yo quiero dar el argumento principal, ¿cuál sería el argumento principal? Bueno, si analizamos acá, no, ese no puede ser el argumento principal porque se pasa de pi, ¿verdad? 4pi tercios es mayor que pi. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, para dar el argumento principal, como tiene que estar entre menos pi y pi, entonces lo que voy a hacer es que voy a dar el ángulo negativo, ¿sí? Entonces, a pi yo le voy a restar tercios, ¿no? Em, entonces sería 2 pi tercios, pero sería negativo, ¿no? Sería negativo. Entonces sería menos 2 pi tercios. Este ángulo que hay de acá hasta acá sería de menos 2 pi tercios. ¿De acuerdo? Y menos 2 pi tercios es mayor que menos pi y es menor que pi. O sea, está entre menos pi y pi. Entonces, ese sería el argumento principal.
¿De acuerdo? ¿Está claro esto, muchachos? Chile. Muy bien. Sí. Como les digo, solo tienen que tener el cuidado de analizar bien la parte real, la parte imaginaria, para ver en qué cuadrante está y también si necesitan el argumento principal que tiene que estar entre menos pi y pi. Eso es todo. Y así ya damos la forma de un número complejo. Aquí este sería el número complejo con el argumento principal. ¿Sí? 4 por coseno de menos 2 pi tercios más i seno de 2 pi tercios. Muy bien. Vamos a ver multiplicación y división de números complejos que están en forma polar. Es algo bastante sencillo de hacer. Bastante sencillo de hacer cuando están en forma polar. Aquí tengo dos números complejos que están en forma polar, Z1 y Z2. Z1 es R1 coseno de teta1 más I seno de teta1. Z2 es R2 por coseno de teta2 más I seno de teta2. Entonces, si yo multiplico estos dos números complejos, lo que tengo es, en primer lugar se van a multiplicar los módulos, ¿verdad? R1 por R2. Puta papá, le digo yo. Hasta ahorita el domingo me acordé del chancho de mi tío Rolo. Ni un chancho que me iban a comer. Ok, tratemos de tener los micrófonos apagados, por favor. Al menos que vayan a preguntar algo de la clase. Bueno, entonces se van a multiplicar los módulos, ¿no? ¿Sí? Se van a multiplicar los módulos. Y, bueno, para esta parte, para multiplicar esto por esto, simplemente voy a usar la distributiva, ¿verdad? Entonces, coseno de teta 1, coseno de teta 2. Y bueno, es una multiplicación de números complejos, así que coseno de teta 1 por coseno de teta 2 es parte real. Y también seno de teta 1 por seno de teta 2. ¿Sí? Que me quedaría i cuadrado seno de teta 1 por seno de teta 2. I cuadrado es menos 1, entonces por eso queda aquí el menos. Y los que me quedarían imaginarios serían i seno de teta 1 por coseno de teta 2 y coseno de teta 1 por i seno de teta 2. Y aquí está ya factorizado, ¿verdad? Ahora, ustedes recordarán una, o quizás no la recuerden, pero la pueden ir a buscar. Esta es una identidad trigonométrica que es igual al coseno de teta 1 más teta 2. ¿Sí? Esto y esto es una identidad trigonométrica. Esto con esto. Igual esto es una identidad trigonométrica. Esto es seno de teta 1 más teta 2. Y aquí lo tengo. Entonces, podemos decir que la multiplicación de dos números complejos en forma polar sería la multiplicación de los módulos por coseno de la suma de los argumentos más i por el seno de la suma de los argumentos. Y bueno, es un poquito más largo, pero se puede llegar a la misma conclusión o una conclusión similar en la división, ¿verdad? Si yo tengo una división de números complejos, se divide en los módulos y voy a tener el coseno de la resta de los argumentos más i por el seno de la resta de los argumentos. ¿Sí? Entonces podemos decir esto que tengo acá, de que el argumento de, perdón, el argumento de Z1 por Z2 va a ser igual a la suma de los dos argumentos.
lo que les estaba diciendo. Y el argumento de la división es la resta de los argumentos. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, es fácil, ¿verdad? Poder multiplicar dos números complejos que ya están en forma polar. Por ejemplo, si yo tengo 4 más 4i por menos 1 más i. También es sencillo en forma rectangular, por decirlo así, ¿verdad? En la forma usual. Sí, sería usar la distributiva y después agrupar las partes reales y las partes imaginarias, como ya sabemos. Pero si ya están en forma polar es sencillo, sumamente sencillo. Y estas son cosas que vamos a poder usar más adelante también para poder hacer algunas cosas más fáciles cuando usemos integrales y cosas así. Entonces, lo que voy a hacer es pasar estos dos números en forma polar. En este caso, tanto la parte real como la parte imaginaria están en el primer cuadrante, ¿verdad? Están en el primer cuadrante. Por lo tanto, como están en el primer cuadrante y la división de parte imaginaria sobre parte real da 1, entonces tangente inversa de 1 es pi cuartos. Entonces, ese es el argumento que vamos a usar. De hecho, es el argumento principal. Y el módulo es 32. El módulo de este número complejo es 32. Entonces me queda escrito de esta manera. Y en este caso, pues tengo que el módulo es raíz de 2. Y este está en el segundo cuadrante, ¿verdad? En el segundo cuadrante. Porque la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva. Y en este caso me da menos cuartos. Me da, menos ¿Por qué cuartos. menos 1? ¿Cómo? No. Ya miré. Sí, sí, está. Y bueno, entonces lo tendríamos aquí, ¿verdad? Sí. El ángulo de referencia sería aquí pi cuartos. Entonces, a pi habría que restarle pi cuartos y eso me queda 3 pi cuartos. ¿De acuerdo? Este ángulo de acá sería 3 pi cuartos. Entonces, por eso aquí el ángulo es 3 pi cuartos, que también es el argumento principal, ¿verdad? ¿Sí? Porque es menor que pi. Bueno, entonces para multiplicar estos dos números, simplemente, ¿qué voy a hacer? Multiplicar los módulos, que me da raíz de 64, que es 8, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es sumar los argumentos. Y aquí me queda pi cuartos más 3 pi cuartos, da pi, ¿verdad? Igual acá, bueno, pi cuartos más 3 pi cuartos da pi. Entonces, me queda raíz de 64 por el coseno de pi más i seno de pi. Seno de pi es 0 y coseno de pi es menos 1. Y raíz de 64 es 8, por lo tanto nos queda menos 8. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? Yo tengo una pregunta. Ujú. ¿De dónde surge el raíz de 32 y el raíz de 2? Recuerde que es r por coseno de teta más i seno de teta, ¿verdad? Y r es el módulo. Entonces, raíz de 32 es el módulo de este número complejo. Ok, ahora sí. Sí. Y raíz de 2 es el módulo de este. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí por hoy. Seguimos mañana. Mañana vamos a ver potencias enteras de Z y
Vamos a ver la fórmula de MOAB o de MOAB. No sé cómo se pronuncia exactamente. Usted ya envió ese documento, ¿verdad? Sí, sí, ya lo envié. Y vamos a ver también un poco sobre potencias y raíces. Así que eso sería para mañana. ¿De acuerdo? Así que Está bien, nos licenciado, gracias. vemos mañana entonces.